estamos en condiciones de viajar juntos hacia la querida tierra de Colombia. Nos vamos al eje cafetero nuevamente, realmente cuánto para ofrecer que tiene esta región. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Trujillo, quien es dueño del restaurante latino Cocina Popular en Pereira, Colombia. Pero además de eso es un real investigador de la gastronomía. Muy bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias pues por invitarnos el día de hoy. Estamos felices de compartir con ustedes este espacio. Estamos muy alertas y atentos de todas estas inquietudes que pueden surgir aquí en el programa. Gracias por invitarnos y bienvenidos aquí al eje cafetero con un buen café caliente, tamaño XL que tenemos aquí para celebrar. Gracias. Como corresponde, gracias a vos por tu tiempo. Vamos a empezar, quiero que nos cuentes sobre tu historia, por qué gastronomía, cómo empieza ese viaje por la gastronomía en tu vida. Bueno, pues digamos que es un ejercicio diario, empezando porque tomamos alimentos 3 veces al día, digamos que siempre con esa intención de recordar los momentos de celebrar y los momentos de esa infancia que siempre añoramos. Entonces mi abuela, una gran cocinera, ella con su linaje centroeuropeo, más puntualmente Alemania y Hungría, padres alemanes, y ella nacida en Hungría, pues teníamos una gastronomía diferente en casa que hizo que pudiéramos, digamos, estar inquietos y construir un escenario de innovación y de factor diferencial. Entonces, digamos que recordando todo este tema de la abuela, se me venían a la mente platillos de celebrar, platillos de homenaje, y de ahí viene, digamos, toda una intención culinaria en casa, que era precisamente invitar amigos y familiares a que degustaran pues, los platillos que yo pretendía mostrarles, que eran los recuerdos que yo tenía. Entonces, así nace, digamos, una intención culinaria diferente. Buenísimo. ¿Y en qué momento inicias con el proyecto del restaurante latino Cocina Popular? ¿Cuál es la filosofía del restaurante y cómo fueron sus inicios? Inicialmente pues tuvimos un restaurante de cocina centroeuropea. Pensábamos que la puesta en escena de cocinas extranjeras iba a ser, digamos, lo que nos iba a dar reconocimiento como cocineros, y encontramos que las personas iban al restaurante y volvían quizás, pero no se apropiaban. Ya cuando yo decido liquidar mi sociedad que tenía en ese primer restaurante, pues viajo al sur, y al retornar inicio un restaurante ya no, digamos, elegante, sino un restaurante más sencillo en un barrio obrero aquí en la ciudad de Pereira, y logramos entonces que naciera Latino. Bien. Latino obedecía pues a toda esa cocina que nosotros ofrecemos en casa para nuestros familiares, y recopilamos unas recetas muy interesantes compartiendo con los cocineros, porque cabe anotar que cuando trabajamos en cocina, digamos que el menú del personal suele hacerlo por turnos todos los cocineros. Entonces compartíamos cocina con mexicanos, con puertorriqueños, con cubanos, con peruanos, ecuatorianos, venezolanos, y de ahí empezaron a nacer una serie de cocinas populares, y ese cuadernillo de cocinas populares fue el que nosotros pues finalmente utilizamos para abrir el restaurante latino. Era un restaurante, digo era porque ha cambiado y es un restaurante diferente actualmente, llamándose igual, de la misma forma o siendo la misma marca, pero esa cocina era una cocina, digamos, basada en las tradiciones, pero extranjeras. Cabe notar que cuando servimos nosotros el primer platillo colombiano 100%, que fue precisamente unos pepinos rellenos,
aquí le decimos archuchas, es una enredadera que se encuentra muy fácilmente en los bosques y es, digamos, maleza, como le decimos nosotros aquí en el campo, es decir, que no tiene ningún uso, pero se le halló un uso indígena y se rellena con carne de res y puré de papa y se cocina en leche y mantequilla y se vuelve una salsita sabrosa que tenemos todos como recuerdo. Este platillo es tan montañero, tan sencillo, que no se encuentra en ningún restaurante y nosotros lo servíamos y, oh sorpresa, las personas empezaron a llegar a preguntar y a volver por el platillo y con ese platillo entendimos pues que estábamos generando experiencia y ahí en ese entendimiento de generar experiencia, de recordar a la abuela, de volver a la finca y a los lugares especiales de nuestra infancia, pues estábamos, digamos, haciendo marca, haciendo branding, estábamos generando recordación y brindando experiencia y desde ese factor diferencial, pues empezamos a viajar por Colombia y a construir una cocina mucho más raizal, ancestral, tradicional y marcada pues en lo que tiene que ser con Colombia. Bien, qué interesante proceso, profundo sobre todo. Miguel, ¿y cuáles fueron esos lugares en Colombia que han visitado y de los que se han nutrido para esta nueva etapa de Latino Cocina Popular? Bueno, principalmente ha sido las cuencas medias de los ríos principales, la cuenca media del río Magdalena, esto es Sagan Agustín, estuvimos por Pitalito, estuvimos por Ibagué, Neiva, ¿cierto? Mirando esta cocina ancestral, estuvimos en la cuenca media del río Sinú, entonces ya no estamos en el centro del país, sino al norte, una zona costeña, en la que estuvimos pues por toda la zona de los valles de los montes de María y el valle del río Sinú. Hemos estado particularmente en la zona del Pacífico, donde mi padre ha vivido por más de 30 años. Esto es una zona 100% afro y donde la cocina raizal tiene pues su mayor expresión. Estamos hablando de la dificultad de almacenar los alimentos, estamos hablando de la dificultad de la humedad de la selva, estamos hablando de un invierno perpetuo, estamos en la segunda zona más húmeda del planeta, en la zona del Chocó y del Pacífico colombiano, y la zona más biodiversa del planeta. Entonces, estamos con todas esas dificultades para poder hacer unos alimentos. Entonces, hay una serie de técnicas que ellos utilizan, que es precisamente la salazón, que es precisamente los ahumados y el uso de las hierbas para sazonar. Entonces, digamos que el Pacífico colombiano ha sido el principal inspirador y por otro lado, pues tener a mi padre del lado de nosotros, inspirándonos y generando pues todos esos amigos que están alrededor, todos esos conocidos que estaban en el municipio, en el pueblito, en la vereda donde él vivía, ¿cierto? Pues también han nutrido la parte, toda esta cocina ancestral y raizal que tenemos aquí en el restaurante. Qué hermoso escucharte realmente y viajar un poco por los sabores de Colombia y bueno, en este caso de su Pacífico. Quería saber si Latino Cocina Popular hoy en día tiene... ¿Los comensales son en su gran mayoría colombianos o va cabeza a cabeza también con lo que es el turismo internacional que visita el restaurante? Bueno, entonces vamos a ubicarnos. Estamos en el Triángulo del Café y son tres ciudades principales. Estamos hablando de Armenia, Manizales y Pereira. Nosotros estamos en el centro, es decir, para pasar de Manizales a Armenia hay que pasar por Pereira. Tenemos el aeropuerto internacional, ni Armenia ni Manizales tienen aeropuerto internacional, entonces la llegada y el arribo de todos los turistas que vienen al eje cafetero, pues lo hacen
casi en su mayoría a la ciudad de Pereira. La ciudad de Pereira tiene la infraestructura hotelera más importante del eje cafetero y desde la ciudad de Pereira a las zonas aledañas y turísticas tenemos alrededor de 1 hora en carro. Entonces digamos que somos el motor o el eje del turismo, ¿cierto? Siendo, digamos, del ecosistema de turismo. Sin embargo, los destinos generalmente son alejados de la ciudad, entonces tenemos, digamos, la oportunidad de que cuando ellos regresan de sus paseos, entre comillas, pues tienen la oportunidad de venir al restaurante. Sí, somos el restaurante número 1 en TripAdvisor en este momento porque tenemos la visibilidad de todos estos extranjeros pues, que nos visitan. Sin embargo, la mayoría, y me atrevo a decir que en un alto porcentaje, son personas locales y viajeros colombianos los que han hecho que el restaurante pues se visibilice de esa forma y que tenga un carácter completamente innovador y diferente. Bien, perfecto. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Trujillo, quien es dueño del restaurante Latino Cocina Popular de Pereira, en Colombia. Justamente quería que nos comentes, Miguel, sobre los premios que este maravilloso restaurante y todo su equipo ha ganado en los últimos tiempos. Sí, gracias. Bueno, tenemos unos premios nacionales en los que una revista de gastronomía se ha, digamos, tomado la tarea de hacer por más de 18 años hacer los premios nacionales de gastronomía. Nosotros hemos estado nominados los últimos 4 años. Este restaurante tiene 5 años, entonces pues entenderás la relevancia. Al estar nominados, digamos que estaríamos catalogados como uno de al menos 40 mejores restaurantes del país, y en la categoría que nosotros estamos precisamente es el de cocina colombiana, que es la categoría, diríamos, más difícil, pues porque es donde están todos los restaurantes de cocina tradicional de Colombia, y hemos estado pues trabajando un montón con eso. El otro premio pues es el Traveler's Choice, que es el de TripAdvisor, ¿cierto? Hemos estado, y Best of the Best, que es la máxima categoría de TripAdvisor. Eso es para el año 2019. Esperemos pues que para este 2020 también hemos venido trabajando fuertemente con el tema de los empaques para enviar a las personas que nos hacen o nos piden en delivery o en domicilio, como decimos nosotros acá. Entonces empacamos en hojas, esto quizás sea tema ahorita o tema obligado, y hemos recurrido a toda la parte orgánica y biótica del país para enviar a domicilio una experiencia que se acerca a lo que es el restaurante y que tenga pues digamos la intención y el branding de la marca para que se mantenga pues lo que nosotros hemos hecho. También ganamos un premio que se llama Empresas que hacen grande a Risaralda, y aquí en la categoría Ideas que cambian al mundo. Nosotros con todo este uso de la gastronomía ancestral, digamos que hemos puesto una huella a nivel nacional, hemos puesto en el escenario a el municipio de Pereira y a la gastronomía regional, pues porque somos los únicos que estamos haciendo este tipo de gastronomía raizal ya más elaborada. Bueno, y acabamos de recibir el fomento del Fondo Emprender, que es el fondo de capital semilla más grande de Latinoamérica aquí en Colombia. Se hace con una institución que se llama el SENA, que es toda la parte educativa gratuita que tenemos nosotros acá en base a tecnologías. Tenemos el tema gastronómico y demás, como en el área agroindustrial, y ganamos entonces un fomento muy importante. Estamos en este momento pues comprando los equipos
comprando, adecuando la parte de cocina de producción, estamos en todo el proceso de crecer como empresa, entonces antes persona natural, ahora estamos persona jurídica, esto nos obliga a todo un tema de impuestos y demás, y a todas luces pues a continuar impactando con que considero yo un premio, ¿cierto? Sí. Con esos recursos, pues seguir impactando la gastronomía regional, generando empleo y continuando pues con esta labor. Increíble, Miguel, realmente se nota toda la pasión puesta ahí en esta experiencia, sin dudas única, como vos estás manifestando, por el tipo de gastronomía, por todo lo que brindan a ese lugar. Te quería preguntar si es que hay algún plato o algunos quizás específicos que son los que vos crees o tienes más o menos ahí clasificado que son los que más va a buscar la gente de local y también internacional, pueden ser dos distintos, a Restaurante Latino Cocina Popular. Pienso que los pescados ahorita están siendo muy elegidos por las personas, pues por todo el tema saludable. Nosotros tenemos un enfoque claramente de la cocina del Pacífico y en ese orden de ideas pienso que las preparaciones en leche de coco son las preparaciones que nosotros más vendemos en el restaurante. Hay varias presentaciones de ese que se denomina encocado, es decir, hecho en coco, encocado, y saborizado en hierbas de azotea, que son una mezcla de hierbas que se deriva de la ausencia de las especias que tenían como recurso las personas afro cuando dirigían las cocinas de sus amos españoles y se encuentran ya en libertad en la selva y entonces ya no tienen ese recurso para saborizar sus guisos y estofados y entonces empiezan en mestizaje a ver cómo cocinan los indígenas en las selvas y empiezan a descubrir todas estas hierbas que hay en los bosques nativos y desde esa observación los afro generan una mezcla de hierbas. Este sería entonces un curry latinoamericano. Recordemos que el curry es una mezcla exclusiva de hierbas y finalmente un platillo a base de leche de coco. Entonces podríamos estar hablando de que este es un curry latinoamericano, es decir, la extracción de la leche de coco en el Pacífico colombiano y una mezcla ya no de especias, que a saber son hojas, semillas, tallos, raíces, cortezas, y en cambio la cocina latinoamericana dista de esa intención culinaria europea y africana, de que ya no son todas estas variedades botánicas, sino que son precisamente las hierbas. Entonces tenemos el poleo, la chillangua o cimarrón, es lo mismo. Tenemos orégano de hoja ancha y finalmente la albahaca morada, que es una hierbita sabrosa y aromática que tenemos acá, no la de hoja ancha que quizás ustedes conocen allá en Argentina. Y esta mezcla junto con un ají dulce, que es precisamente un chile que no pica, y entonces con esos sabores, digamos, se construye un curry completamente diferente y es quizás el platillo más ordenado acá en el restaurante. Aunque aquí estamos viendo un pescado en hojas, que es envuelto en hoja, frito y después envuelto en hoja, relleno de limoncillo, que también es un plato muy ordenado aquí en el restaurante, o la cocción en guadua, que es el bambú que ustedes de pronto conocen allá, y cocinamos dentro del cañito de la guadua. Hay un video pues que nosotros podríamos estar, digamos, explicando, si ustedes lo desean, de qué se trata, que se llama tatuco. Digamos que esos serían los tres. También tenemos unos frijoles que son de 7 granos. Entonces hay una cantidad de preparaciones maravillosas que las personas vienen y encuentran. Digamos que la pregunta no sería
cuál es el plato más ordenado o cuál es el plato que más reconocimiento tiene, sino cuál es la historia que más llama la atención, ¿cierto? Que precisamente cada uno de los platos tiene historia, tiene un background, tiene una razón de ser aquí en el restaurante, por qué se cocina, cómo llegó al menú, y son procesos pues que nos toman 6 meses, un año, pues entre inspirarnos, generar la idea, buscar la receta, generar el ingrediente desde campesinos, ¿cierto? O aliados, hasta que finalmente el platillo pues termina sugiriéndose como especial del día, y finalmente pues Miguel, no lo tenemos, ¿no? Se cortó. Estamos en diálogo con Miguel Ángel Trujillo, quien es dueño del restaurante latino Cocina Popular en Pereira, Colombia. Eje cafetero, realmente un lugar maravilloso para visitar, y estábamos teniendo una real experiencia gastronómica. Miguel, acá estamos de vuelta. Le quería pedir a la producción si podía poner ese video del que vos hablabas, así nos explicas. Aprovechamos para poder conocer esa forma de cocción. Es de cocina andina, el cocina de los Andes. ¿Podemos poner el video? Si está, a ver. El que está... Estamos hablando del que está hecho con las hojas, que no que lo sumergen. Sí, ese video queremos ver. Bueno, ahora lo van a poner en segunditos nomás. Realmente, Miguel, te quería decir que es una experiencia gastronómica total la del restaurante de Latino Cocina Popular. Sí, en general lo que intentamos es buscar una historia y desde esa historia cocinar. Entonces hay un gran cocinero aquí en Colombia, que es precisamente Carlos Gaviria, quien es profesor en una universidad y tiene un libro muy interesante de cocinas, de técnicas de cocina colombiana, técnicas profesionales de cocina colombiana, y él dice que debemos cocinar con bibliografía, ¿cierto? Hay que cocinar con bibliografía, y quizás sin haberlo escuchado antes, pues es lo que nosotros habíamos aplicado desde el principio, es decir, basarnos en lo antiguo, basarnos en un texto, basarnos en una historia familiar para lograr hacer algo. Este video que estamos viendo ahí es un video en el que nosotros registramos cómo hacemos nuestra versión de un platillo que se llama fiambre, aquí en el eje cafetero, que es un envuelto en hoja, se utiliza para ir a trabajar. Entonces ese envuelto, esa comida envuelta en hoja, el trabajador se lo lleva para el tajo. El tajo es el lugar donde tiene su obligación de trabajo, donde está haciendo la siembra. Ahí tenemos la primera hoja, que es el arroz, luego le ponemos un poquito de huevo, plátano y vegetales, ¿cierto? Continuamos entonces poniéndole el abasute o el empedrado, que nosotros llamamos aquí, que es la papa, la yuca, ¿cierto? El plátano. Y finalmente le ponemos una proteína, que en este caso es ropa vieja, y el platanito maduro, que no puede faltar. Y ya sazonamos aquí con el aguacate y la salsa criolla. Esto es muy tradicional aquí, se suele vender en las carreteras. Usted va pasando y le dicen fiambre, 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 usted lo compra, pues. Mira. Y lo lleva. Fiambre para ustedes es un bocadillo, ¿no? Sí, es un fiambre de cerdo, bueno. Claro, es una sola cosa, digamos, un embutido. Un bocadillo gigante. No, es otra cosa, es increíble. Sí. Es un plato completo, está en abundancia, pues, para que el señor vaya y pueda inclusive desayunar un poquito y almorzar el resto, ¿cierto? Es abundante y completo. Totalmente, algo dista mucho en algunos países de Latinoamérica realmente la manera en la que se desayuna. Veía que hace un rato veíamos un flyer que justamente proponía muchos desayunos, ¿verdad? En el restaurante. Sí. Distintos. Sí. Esa es la vuelta al mundo en 80 desayunos. Es la idea de presentar los desayunos tradicionales del mundo, claro. ¿Cierto? Porque quedarnos solamente en Colombia muy valioso, pero también para el mercado local es interesante que nosotros ofrezcamos pues variedad
y entonces hacemos los desayunos tradicionales. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el desayuno tradicional allá en Argentina, por favor? Y bueno, Para toda la audiencia colombiana. bueno, por supuesto. En realidad cambia también. Argentina es un país muy extenso, cambia también dependiendo en qué región, pero en general Estamos de acuerdo. se suele comer en el desayuno panificados, es lo que más se suele comer. Panificados, todo lo que tenga que ver con harina, dependiendo qué región, a veces es más elaborado o menos elaborado, a veces es dulce, a veces es salado. Pero algo que cambia en otros países de Latinoamérica es que se consumen aquí muchos panificados y en otros lugares se consumen más proteínas, otro tipo de cosas. Y bueno, y en general mate es creo que la gran infusión, obviamente que todo el mundo la conoce, pero también es un país en el que se toma mucho café y mucho té. Así que sería como eso, un café, un mate o un té con un panificado. Ya, ¿y los huevos? No, casi no. Eso es alguien para alguien que haya traído la experiencia de otro lugar, por ejemplo. Bueno, este es el video que queríamos hablar. Esto es cocinar sin fuego. Fíjense ustedes, estamos cocinando en aguas termales. Entonces fuimos, aquí ahí tenemos toda la influencia de los volcanes en esta zona. Y entonces fuimos hasta allá, hasta el nacimiento de las aguas termales. Ese es el ají dulce que lo estoy poniendo allí, es claro. el naranjita. Esas son las hierbas de azotea que les estaba diciendo, que es como el curry colombiano. Bien. O el curry afro. No estábamos utilizando nada de cuchillos, todo lo estábamos rasgando, ¿cierto? Entonces abandonando pues como toda eso parte nueva y volviendo a macerar, a machacar, ¿cierto? Que son estos procesos todos ancestrales. Fíjense ustedes, no es un cuchillo para cortar la cebolla, sino un cuarzo para rasgar la cebolla. Increíble. ¿Cierto? Entonces, utilizando pues toda esta ancestralidad, allí tenemos un metate, ¿sí? Es el utensilio de piedra. Fíjense ustedes, después de tener allí dentro de las hojas los tomates en el agua caliente, pues voy a hacer el pelado de los tomates, ¿cierto? Hasta lograr, pues, digamos, un tomate, digamos, trabajado. Continuamos utilizando el cuarzo para rasgar. Esto, pues, buscando texturas diferentes y también abandonando, pues, todo lo que hay y mirando que sí se puede cocinar sin utensilios. Aquí estamos rasgando la carne, buscando pues que no haya un corte fino y que no sino que se rasguen las fibras y que quede una carne mucho más rústica. Aquí sazonamos la carne con el tomate y las hierbas, ¿cierto? Dejamos macerar un poquito. Mira tú la textura que le dio a la carne, es una textura completamente diferente a cubos y demás, que sería, digamos, una forma... una forma nueva. Aquí estamos poniendo está la guadua, sí, que es precisamente el bambú, se llama guadua angustifolia. Esto lo encontramos en todo el eje cafetero, es un recurso completamente abundante. Mira. Dentro del cañuto, que es como un vasito, ponemos este primer sello, ponemos las carnes, ponemos este primer sello y después hacemos este segundo sello. Wow. ¿Cierto? Atamos, esto se llama bejuco, que son unas fibras naturales, y mira tú cómo queda ya listo para, en nuestro caso aquí en el restaurante, para hornear, o aquí pusimos dentro del nacimiento del agua termal. Aquí estamos a 92 grados centígrados, ¿cierto? Ya en la parte más caliente del agua, y al término de un tiempo pues habíamos, ¿cierto?, logrado, mira tú, este estofado que se logró dentro, ¿cierto? Nosotros le decimos aquí sudado, sí, ¿cierto? Se llama sudado, cocido o estofado. Mira las carnes cómo quedan, y el acompañamiento de siempre, el plátano maduro cocinado con la cáscara. Esto es muy tradicional, la papa y la yuca, que son. Entonces tenemos pues esta técnica, se llama tatuco, es una técnica muy tradicional aquí en Colombia. Hay muchos cocineros que la han reproducido, pero nosotros somos el único restaurante que lo reproduce a diario, con una serie de dificultades, desde
desde conseguir la guadua, pasando pues desde el cultivo de la guadua, pasando con la persona que procesa la guadua, nosotros lo traemos aquí, cómo la mantenemos. Hemos hecho intenciones de curar la guadua, esto es poniendo aguas y licores. Nosotros tenemos un fermento tradicional aquí que se llama biche, es un pre-aguardiente que hace las delicias de fiestas y celebraciones en el Pacífico colombiano. Es muy fuerte, de un alto contenido alcohólico, y lo estamos poniendo dentro de la guadua para curar esto, como quizás o equiparando a lo que se hace con las astillas para ahumar, que se marinan en coñacs, en whiskies, en brandis y hierbas para lograr, digamos, unos sabores o unos tonos de sabor en esos humos. Pues nosotros curamos la guadua con licores para que el sudado o el cocido que pongamos allí pues tenga también un sabor especial. Sabe a guadua. Sí. ¿Y a qué sabe la guadua? Pues sabe a botánico, sabe a hoja, ¿cierto? Le impregna el sabor a la preparación, y esto es muy único aquí en el restaurante. Qué lindo. No podemos dejar de conocer el restaurante latino Cocina Popular. Realmente un espacio de investigación, un espacio para poder vivir esto, ¿no? La ancestralidad. Realmente hermoso poder ver cómo trabajan con otros utensilios, que sé que eso es muy importante en la cocina, depende de con qué óptica se mire. Realmente es muy importante, hasta se ve más orgánico, diría. Realmente una propuesta muy buena en un lugar, en un país maravilloso, en un lugar de Colombia muy, muy genial. Así que, Miguel, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y toda esta información. Realmente fue muy rico para nosotros. Muchas gracias, estamos atentos a cualquier inquietud. Aquí tienen las redes sociales nuestras. Sí. Si quieren escribirnos, si quieren preguntarnos por las recetas, bienvenidos. Nosotros somos en este momento embajadores de esta gastronomía, y lo que procuramos es precisamente que dentro de los restaurantes y dentro de las posibilidades de los cocineros, pues precisamente se encuentre toda esta ancestralidad. No lo elegimos para nosotros mismos, sino que es precisamente una intención de que sea, digamos, para todo el mundo y que se utilice. Tenemos una apuesta personal que es Pereira, capital mundial de la cocción en guadua. Es la idea que tenemos, y desde que se replique y se haga, pues maravilloso. Prontamente vamos a tener los sabores en las hierbas de azotea y los sabores de Colombia para enviárselas al mundo. Esto es con una intención clara de multiplicar lo que son las especialidades de la cocina colombiana, y desde allí pues construir un proyecto completamente diferente, que sería pues todo el proceso agroindustrial, ya no servido a la mesa, sino convertir pues todos estos ingredientes en un producto para enviar al mundo entero. Increíble, muchísimo éxito en todo lo que sin duda están emprendiendo y van a seguir emprendiendo, y bueno, ya estamos en contacto. Muchas gracias, que tengas un hermoso día. Felicidades para todos, atento de todos ustedes, lo que necesiten, aquí estamos, y bueno, bienvenidos a Pereira, al Eje Cafetero y a su restaurante latino. Muchas gracias.